Hola, te habla Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana en Irvine, California. En esta ocasión vamos a compartir un tema que en algunas iglesias es tradicional, pero que quisiéramos darle un nuevo enfoque en el sentido de la guerra espiritual que libramos como iglesia. Me refiero al tema de la armadura de Dios que encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versos 10 al 20. Dice así la Escritura: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbrase con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Lo primero que quiero hablarte es acerca de la necesidad de conocer a tu enemigo. La escritura que acabamos de leer dice que la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Si bien es cierto, a veces hay personas que nos atacan, que nos ofenden, que nos hacen la vida imposible, y en estos momentos hay muchos movimientos contrarios a la iglesia, pero eso representa simplemente a mentes débiles, fáciles de influenciar, pero nuestra guerra siempre es contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo. Tenemos que recordar que cuando Dios creó los ángeles, hizo miríadas de miríadas de miríadas, dice la palabra. Son muchos. La tercera parte de los ángeles del cielo se rebeló contra Dios y fueron expulsados a regiones celestes, incluyendo este planeta. Y dice la Escritura que hay muchos demonios que fueron encarcelados en prisiones de oscuridad por siglos. Solo unos cuantos quedaron operando en la tierra. Pero en los últimos días, dice la Escritura, serán soltados muchos demonios que han estado encarcelados por muchos años y saldrán para engañar, para destruir, para matar, para robar, porque eso es lo que dijo Jesús. Satanás vino. Satanás es un sistema, no es simplemente un demonio, es un sistema demoníaco que viene para robar, matar y destruir. Así que la guerra no es contra personas, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y esto implica que tenemos una guerra espiritual, no es una guerra humana, por lo tanto no podemos pelear con armas humanas, sino con armas espirituales. Es lo que nos da a entender este versículo 12. Así que debes descubrir dónde está tu fuerza para vencer. Somos seres finitos,
seres muy débiles, muy frágiles ante los poderes de las tinieblas. Si peleamos con ellos con nuestras propias fuerzas, definitivamente vamos a ser destruidos. Por eso, el verso 10 y 11 dice: manténganse firmes en el Señor. Y esta palabra firmes aparece 2 veces en este pasaje. Tenemos que estar firmes en el Señor, no en nosotros mismos. En el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que usar el poder de su fuerza y no nuestra propia fuerza, porque nuestra fuerza no es suficiente para resistir los ataques de Satanás. Por eso dice: revístanse de toda la armadura de Dios. Y cuando dice toda la armadura de Dios, también aparece 2 veces en este pasaje una insistencia en que sea toda la armadura de Dios, porque hay creyentes que creen tener toda la armadura de Dios, pero la verdad solo se ponen las partes de la armadura que les gusta y que les conviene, pero hay algunas partes que no se las pone. No hay ninguna promesa de Dios, ninguna seguridad de parte de Dios que vas a vencer en esta batalla o en esta guerra espiritual si solo tienes puesto una parte. Insiste en que sea toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas hacer frente a las acechanzas que el diablo tiene contra tu vida. Esa armadura de Dios es una armadura espiritual. Y el verso 13 dice: por tanto, echen mano de toda la armadura, no de una parte, no de algunas piezas, sino de toda la armadura, para que cuando llegue el día malo, cuando venga sobre ti la prueba, cuando vengan circunstancias que son más grandes que tú, puedas resistir hasta el fin de la batalla y permanecer firmes. O sea, no caer postrados, dice el verso 13. Tenemos que ponernos toda la armadura espiritual de Dios para poder vencer en el mundo espiritual. Porque a veces creemos que todas las cosas que suceden en nuestra vida y las cosas que están sucediendo en el mundo obedecen a cosas naturales y humanas. Pero sabemos que no es así. Hay un mundo espiritual y hay una guerra espiritual. La armadura de Dios consta de 6 partes. Tenemos el yelmo o el casco de la salvación, que tiene su función. La coraza de justicia para protegernos, el escudo de la fe para resistir, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio de la paz y la espada del Espíritu. ¿Cuántas de estas partes llevas puesta en tu vida? Sinceramente, piénsalo. ¿Hay alguna de esas que ni siquiera sabes de qué se trata? Porque si es así, vas a tener serios problemas en medio de la guerra espiritual que estamos librando. El cinturón de la verdad. ¿Para qué sirve un cinturón? Si yo llevara un pantalón que no sea muy tallado, un poco flojo, posiblemente ese cinturón que ando permite que ese pantalón no se me caiga. Porque si se cae el pantalón voy a tener vergüenza. La Escritura dice: yo les daré un consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad. La palabra de Dios es verdad. Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El cinturón de la verdad es poder estar arraigados en Cristo, cimentados en Él, no en una religión, no en una iglesia de barrio, no en la vida de un pastor, sino estar realmente cimentados y fajados con la verdad de Dios. Porque eso es lo que sostiene nuestra vida sin ser avergonzados. ¿Para qué sirve ese cinturón de la verdad? Así como ahora veremos el escudo que ayuda a detener los dardos de fuego. Muchos dardos de fuego tratan de entrar y cortar
realmente ese cinturón, o si no tenemos ese cinturón, nos va a poner en vergüenza. ¿Para qué sirve mantener la verdad de la palabra pura, una leche sin adulterio, sin estar adulterada? Porque de lo contrario, Satanás viene con sus 3 dardos, como lo hizo con Adán y Eva, y lanzó el primer dardo contra Eva. Y es muy astuto. Utiliza la palabra de Dios para engañarte. Con que Dios les ha dicho. Así comienza hablando a Eva. Y Eva inmediatamente que recibe la mentira disfrazada de verdad, entra en duda y pone a su esposo en duda. Y una vez que la duda entra en tu corazón, eso debilita tu fe. Y cuando la fe se debilita, se genera el temor. Y el temor te lleva al fracaso y te dice que no puedes vencer en esta batalla espiritual. Eso es lo que pasa. Satanás lanza el primer dardo de mentira, lo dejas entrar. Ese dardo que entra en tu mente y te hace pensar y pensar, de pronto permite que el segundo dardo entre, la duda en tu corazón. Se debilita la fe y viene el dardo final, que es el temor. Y dice que huyeron y se escondieron de Dios, totalmente avergonzados. Eso es lo que pasa cuando no estamos realmente fajados con la verdad de Dios. Cuando cualquier vientito de doctrina, cualquier ataque, cualquier palabra que recibimos ya nos mueve el piso. No tenemos realmente ese cinturón de la verdad puesto. ¿Cómo anda tu cinturón hoy? Bien talladito, firme. La coraza de justicia, así como el cinturón nos sostiene los pantalones para llevarlos bien puestos, sostiene esas enaguas para llevarlas bien puestas. Así sobre nuestro pecho y espalda está la coraza de justicia. La Escritura dice que somos justificados por fe. Esta es una coraza contra todas las acusaciones que tiene el diablo. El diablo viene para acusarte en tu mente. Usa la mentira, usa la palabra disfrazada de verdad y la convierte en mentira para tu mente, para que te sientas culpable y entres en duda de tu salvación y te alejes de Dios avergonzado, sin fe, lleno de temor. Ese no es el plan de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. La Escritura dice claramente que el Espíritu Santo no causa culpa. Satanás es el que causa culpa. Efesios 2, 8, 9. Dice, por la gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No puedes gloriarte en tus obras religiosas para decir yo tengo la salvación porque yo voy y ayudo al pastor y hago esto y hago lo otro. Eso no tiene ningún sentido, no sirve para tu salvación. No puedes hacer nada para salvarte porque Dios ha dado un don de fe a todos los seres humanos para que usando su libre albedrío puedan decir sí al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Él llevó toda la justicia de Dios por nuestros pecados en la cruz. Fue y murió ahí, tomó nuestro lugar para que hoy seamos declarados justos, no por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios, por su gracia. Entonces, nuestra coraza de justicia es una coraza de gracia.
No podemos basarnos en obras muertas. Es cierto que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta, pero no está diciendo que las obras sin fe es algo muerto. Es que la fe, una vez que nosotros nacemos de nuevo y nuestro corazón es nuevo y comienza a generar lo que llamamos el fruto del Espíritu Santo y hay amor en nosotros, entonces las obras de Dios empiezan a fluir como un resultado, no como un medio para salvarnos, sino como más bien un resultado de la salvación y de la justicia que hay en nosotros. Por eso tenemos la coraza de justicia. No se dejen engañar. Apocalipsis capítulo 12 verso 10 dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Satanás viene para acusarte, viene a tu mente y te hace sentir culpable, y con esa mentira de culpabilidad sientes dudas de tu salvación, entras en temor y fracasas, te vas, te escondes, como Adán y Eva tuvieron miedo y huyeron de la presencia de Dios y se escondieron detrás de los árboles del huerto, y esos árboles del huerto no eran normales, porque ahí estaba el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal, eran árboles que representaban bendiciones espirituales. Y así muchos no se van de la iglesia, pero se esconden detrás de la religión, detrás de cosas espirituales, porque no son capaces de confrontar o ser confrontados por Dios cara a cara. Huyen constantemente de esa confrontación porque tienen miedo, se sienten culpables. El Espíritu Santo no te hace sentir culpable. Si te sientes culpable y crees que es el Espíritu Santo, sabes que te está engañando el diablo. El Espíritu Santo no va a crear culpabilidad. El Espíritu Santo viene y te hace sentir hijo. Y como hijo, entonces te redarguye cuando estás cometiendo errores, cuando estás cometiendo pecados, te redarguye. Y todo hijo que se siente redarguido, ¿qué es lo que hace? Vuelve a ver a su padre, buscando misericordia, tal vez sí esperando alguna reprimenda, porque el padre al que ama disciplina, pero no va a huir, va a correr a su padre, se va a abrazar. Si es un niño pequeño, se abraza de la pierna de su padre y llora, porque hay amor, porque hay una relación que entró en dificultad por la desobediencia. Pero no significa que el padre se va a enojar y va a tirar al niño fuera de la casa, o que ya lo va a odiar o ya no lo quiere. No, está esperando, buscando la reconciliación, buscando que de aquella experiencia su hijo aprenda algo y madure y vaya creciendo para que ya no cometa esos errores. Ese es el amor del Padre, y de ahí que de esa justicia nace esa paternidad de Dios para nosotros. Entonces, no te dejes engañar por el diablo. Pero si no tienes bien puesta la coraza de justicia, ¿qué va a pasar? Te van a engañar, te van a hacer sentir culpable, y al final te vas a apartar de Dios. ¿Cuántos no se han apartado de Dios, amargados, fracasados, porque no llevaban la coraza de justicia bien puesta? Y pareciera ser que aquí es donde la mayoría falla. Leímos al principio y hay una insistencia doble en este pasaje: que nos pongamos toda la armadura de Dios. ¿De qué te vale llevar el casco, llevar la espada, llevar una buena coraza? ¿De qué te vale todo eso si tus pies están descalzos y te los pueden cortar, te pueden botar, te los pueden majar, te pueden destruir los pies? Y hay muchos creyentes que quieren andar con la espada
luciéndola por todo lado, quieren andar con su escudo diciendo yo tengo guerra contra Satanás y puedo vencer, tengo un casco, pero tienen una debilidad. No están calzados, no tienen disposición para predicar el evangelio de la paz. Y quiero que entiendas, evangelio de la paz, la guerra, dice aquí, no es contra seres humanos, porque pareciera que en vez de evangelio, lo que están llevando muchos cristianos y pastores a las personas que no conocen a Dios es guerra. Hacen guerra contra las personas, guerra contra personas de otras religiones, hacen guerra. Y no tenemos guerra con ellos. Lo único que tenemos que hacer es predicar el evangelio de la paz. Mi guerra es contra espíritus, contra demonios, contra un reino de las tinieblas que tiene atrapadas a esas personas. Yo no entro para destruir a esas personas. La Escritura dice que las puertas del Hades y del infierno, que es donde está la muerte espiritual, el reino de la muerte espiritual, no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia va a entrar a esa área de oscuridad para ir y rescatar a los que están en prisiones de oscuridad y darles una buena noticia de paz. Pero hay creyentes que no tienen puesto este calzado, y esto los puede llevar a una derrota total a pesar de tener otras partes. Aquí en este pasaje el apóstol está diciendo que para poder estar firmes y resistir y vencer tienes que tener toda la armadura. Nos da a entender que si falta algo podríamos fracasar. Eres embajador del reino de Dios. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Es un evangelio de paz, es un evangelio de reconciliación, es un evangelio que llama a las personas a reconciliarse con Dios, no es un evangelio de destrucción. Tenemos una guerra para destruir el reino de las tinieblas, pero no para destruir a las personas que están oprimidas por ese reino. Más bien es para traerlos a la reconciliación y a la salvación. Pero somos embajadores, y si no tomas ese puesto, si no te pones ese calzado, no te aseguro que vayas a vencer. El escudo de la fe, una pieza fundamental, porque significa tener una firme confianza en la protección de Dios. Con ese escudo me curo de apagar los dardos de fuego del maligno, la mentira, la duda, el temor. Todo su plan para hacerme fracasar, constantemente está tirando dardos, utiliza diferentes medios, personas, circunstancias, enfermedades, diferentes cosas que está utilizando porque su guerra es final. Entonces, tenemos que tener un escudo que realmente permita que podamos detener todos esos dardos, todo ese ataque. Efesios 6:16 dice, y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. No algunos, todos los dardos. O sea que hay que saber usar el escudo, no es solo ponerlo, porque a veces hay que moverlo, saberlo mover para poder detener donde viene el dardo. Entonces eso implica saber ejercitarse con el escudo de la fe. Y por supuesto necesitas usar el casco. Efesios 6:17 dice, cúbranse con el casco de la salvación. Cubrirse con la salvación. ¿Qué significa eso? La Escritura lo dice claramente, que Dios cubrió todos nuestros pecados, los borró. Entonces, ¿cuál es el casco espiritual que te cubre como salvación? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo está sobre tu cabeza.
es la que te hace salvo. En tu frente llevas un sello que dice que eres propiedad de Dios. Y estamos cubiertos por la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Tienes bien puesto el casco de la salvación? Y por supuesto la espada del Espíritu. Así como debes haber aprendido ya a usar el escudo de la fe y moverlo en diferentes formas para poder apagar los dardos de fuego del maligno, así como tienes ese escudo para resistir y defenderte, también tienes una espada para atacar. Y es la palabra de Dios. Pero el asunto no es tener una espada de lujo para andarla mostrando, como hacen muchos creyentes que utilizan la espada del Espíritu casi como algo mágico, ¿verdad? Pronuncian, declaran, como si aquello por declararlo va a tener un efecto mágico. No se trata de eso. Por eso me gusta esta versión que dice esgriman. ¿Qué es esgrimir? Una persona que esgrima es una persona que es profesional en el uso de la espada y puede moverla con mucha capacidad, con arte. Sabe cómo usar y herir, conoce los puntos débiles de su enemigo donde debe poner esa espada. Esgrimir implica la manipulación correcta y profesional de ese instrumento que se llama espada. Y dice, esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios puedes atacar al enemigo, no es declararla casi con miedo. Ay, me curo, ay, me protejo, ay, yo declaro. Y detrás de esa declaración hay un montón de miedo. No se trata de eso. Se trata de realmente tomar esa espada y avanzar, no retroceder. Yo pongo el escudo y con el calzado del Evangelio voy avanzando y me curo mi cabeza con la salvación y tengo una coraza que me protege y voy avanzando y penetro el territorio del enemigo y con mi espada comienzo a atacar, a esgrimir. Esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es un adorno. ¿Quieres ser verdaderamente un creyente victorioso? Usa toda la armadura de Dios, no una parte. Usa toda la armadura de Dios. Y si tienes que usar una armadura, tienes que entender que estás en una guerra. No estás de vacaciones. Ese es otro engaño que Satanás ha metido en la vida de muchos cristianos en los últimos años. Hay creyentes y hay iglesias que parece que están de vacaciones en un hotel todo incluido, quieren que todos se lo sirvan en la mesa y no quieren hacer nada. Eso es una mentira. Si quieres realmente vivir así, pelea la batalla, gánala, y cuando ganes esta guerra, después de que te vayas de esta tierra o el Señor venga por nosotros, vamos a tener un todo incluido, vacaciones eternas con Cristo Jesús, con todo incluido, y dice que los ángeles te servirán. Pero aquí no estás de vacaciones, aquí estás en guerra y tienes que ser vigilante y estar siempre armado y peleando constantemente. Así que si crees que vas a estar ahí en una hamaca con una palmera sobre tu cabeza y un coco con agua ahí, un popote tomando eso y oyendo a una música tranquila y disfrutando de esas vacaciones, eso no es. Despierta del sueño, por favor. Estás en guerra, y si no lo entiendes, no vas a vencer. Estás acabado, estás acabada.
Realmente la iglesia está en guerra y ahora esa guerra es más fuerte. Estamos en los últimos tiempos, en los últimos momentos. Falta poco para que nuestro rey aparezca y se formen los ejércitos de Dios para terminar de destruir el poder de las tinieblas en esta tierra. Entonces, ¿cómo es que logras mantenerte victorioso usando toda la armadura de Dios? ¿Cómo es la estrategia que Dios te está planteando? Lo primero que dice el verso 13 es que tienes que resistir y estar firmes. Resistir significa soportar el embate de algo que viene contra nosotros. Estar firmes es no dejarnos doblegar ante aquello que nos ataca. Esto implica que en la guerra tienes que ir avanzando. Si retrocedes es porque te están venciendo. Siempre vas avanzando, soportando el embate que viene contra ti y peleando y no te dejas doblegar, estás firme. Eso es lo primero que tenemos que entender en esta guerra. Resistir y estar firmes, dice el verso 13. Segundo, verso 12 dice, pelear con inteligencia. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Si el enemigo te logra engañar, vas a empezar a atacar gente, vas a empezar a atacar a tus hermanos de la iglesia, vas a empezar a atacar al pastor, vas a empezar a atacar a las personas que no vienen a la iglesia. Pelea con inteligencia. Tu enemigo no son las personas, sino que tu pelea es contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por último, dice el verso 18, tienes que estar vigilante, no estás de vacaciones, no seas vagabundo o vagabunda. Cuando estás en guerra, estás vigilante porque si no te matan. Estás vigilante de todo lo que hay a tu alrededor. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténgase atentos. Tenemos que estar atentos, siempre orando por todos los santos, cuidando a los demás. No como Caín, que cuando Dios le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano?, le da una respuesta grotesca a Dios y le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues quiero decirte que si eres guarda de tu hermano, si tu hermano está siendo atacado, ve con tu armadura y ayúdale en la pelea y protégelo mientras puede ponerse bien su armadura y seguir peleando, que un día él puede hacer lo mismo contigo. Entonces debemos estar vigilantes y eso implica estar en oración. Cierra tus ojos por un momento y dile, Señor, no tengo la fuerza para vencer. Solo te pido que me des cada una de estas 6 partes de la armadura. Quiero que me ayudes no solo a ponerlas sobre mí, sino a saber usarlas de una manera diestra, de tal forma, Señor, que yo pueda vencer al enemigo, que yo pueda resistir en el día malo, que pueda penetrar los poderes de las tinieblas y rescatar a muchas personas, que pueda ayudar a mis hermanos que están en dificultad. Señor, quiero ser uno de tus guerreros, quiero ser una de tus guerreras. No quiero ser un espectador en la iglesia. A partir de hoy, yo quiero ponerme a tu disposición, no a disposición simplemente del pastor. Quiero ponerme a tu disposición, quiero que guíes mi vida. No quiero andar en vagabundería. Yo quiero estar realmente sirviéndote en estos últimos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, lléname de tu presencia. Ayúdame a estar atento. Ayúdame a estar realmente venciendo todos los días en esta gran batalla que tenemos contra nuestro enemigo. Padre, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Recuerda, si estás cerca de nuestra iglesia en Arvin, California, ya sea que vivas en Lamont, en Bakersfield o en el mismo Arvin, te invitamos todos los domingos
a las 10:30 de la mañana a nuestro servicio dominical. También tenemos los miércoles estudio bíblico y una serie de recursos online y virtuales para poder complementar el crecimiento. Tenemos 4 niveles de discipulado y formación para que puedas crecer en el Señor. Así que te animo a comenzar. Puedes comenzar con nuestro programa Conociendo a Dios y así puedes ir pasando de nivel en nivel para que aprendas realmente a caminar con la armadura de Dios bien puesta. Que Dios te bendiga.